correspondiente al día de hoy, 27 de octubre, con las clases de hiperplasia suprarrenal congénita a mi cargo. Soy la doctora Mendiola y vamos a empezar por comprender que en realidad la hiperplasia adrenal congénita no es una patología sola, sino que es un grupo de enfermedades que mayormente van a tener una herencia autosómica recesiva y que tienen digamos, una causa común, es un defecto enzimático en lo que es el desarrollo de la producción de esteroides en la corteza de la glándula suprarrenal. Y por lo tanto va a tener una alteración en la síntesis del cortisol por defecto. Las formas de presentación clasificadas de acuerdo al grado de afectación enzimática, tenemos las formas graves o clásicas y las formas leves. Las formas graves o clásicas son las que están introducidas en el tamizaje neonatal. Bueno, en realidad la incidencia es de 1 en 14.000 a 1 en 18.000 nacidos vivos, y lo que caracteriza en el diagnóstico neonatal es la presencia de genitales ambiguos, criptorquidia bilateral con testes no palpables, macrogenitosomía en el varón y un síndrome pierdesal. Entonces, cualquiera de estas características que ustedes puedan encontrar en un recién nacido debe hacerles la sospecha de una hiperplasia suprarrenal congénita. En cuanto a las formas leves, denominadas también formas no clásicas, suelen ser de presentación tardía, ¿no? Y tenemos el defecto enzimático, suele ser parcial, y por lo tanto el cuadro clínico de presentación suele ser, discúlpenme un momento por favor, el cuadro clínico de presentación suele darse en la infancia, adolescencia, en etapa adulta, o inclusive no dar ningún cuadro, ser críptica. Y las características de estos defectos enzimáticos cuando son parciales suelen estar dados en el desarrollo de la pubertad. Puede haber pubarquia, puede haber pubertad o una pseudopubertad precoz, puede haber solamente un adelanto madurativo de la edad del hueso, puede haber en las niñas una clitoromegalia, el hirsutismo también es una manifestación, las oligoamenorreas y la hipertensión arterial, ¿no? Para las formas que son leves. En cuanto a la embriología y anatomía de las glándulas suprarrenales, son unas glándulas bastante pequeñas que tienen doble origen embriológico, se van a formar a través de la corteza adrenal. La corteza adrenal se va a desarrollar a partir del mesodermo celómico, del puente urogenital, y la médula adrenal que se va a desarrollar desde el ectodermo de la cresta neural, ¿no? Del ganglio simpático que está adyacente en el plexo celíaco. Y en cuanto a las características físicas de estas glándulas, tenemos que suelen ser de una dimensión de 3 a 5 centímetros de alto, por 2 a 3 de ancho y 1 centímetro de espesor. Su peso aproximado es de 4 gramos, tiene su irrigación por las arterias suprarrenal superior, arteria frénica inferior, arteria suprarrenal media a partir de la aorta abdominal y de la arteria suprarrenal inferior que proviene de la arteria renal. En cuanto al desarrollo adrenocortical, se produce una diferenciación desde el primordio, que el primordio es adrenogonadal, y con el transcurso de las semanas y en relación a la presencia de factores de transcripción que van a generar un desarrollo y una diferenciación celular, se va a dividir los primordios en un primordio adrenogonadal, en el mesonefros y el metanefros. Estos factores de transcripción, que son muy importantes en el desarrollo y diferenciación para las glándulas suprarrenales, son el SF1 y el DAX1. Estas son las vías de señalización de Hedge-Hog
para lo que es el desarrollo del primordio adrenogonadal. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. En cuanto a lo que continúa una vez que está dado el primordio gonadal, para la semana 8 de gestación, ya se da la diferenciación del primordio adrenal, ¿no? Ya se separa el primordio adrenal del gonadal y cada uno va a ir hacia su localización definitiva. La glándula adrenal va localizándose sobre el riñón y las gónadas van caminando hacia su longitud, hacia su localización final, ¿no? En cuanto a cómo va el desarrollo de la glándula adrenal en el feto no es igual que la glándula postnatal, ¿no? A nivel de la semana 9, lo que se va a encontrar es la médula, se va a encontrar una zona definitiva y se va a encontrar una zona fetal que ocupa casi el 80% de la masa de la glándula adrenal, ¿no? Para la semana 24 a 28 ya se empieza a formar de estas zonas definitivas la zona fetal empieza a producir la dehidroepiandrosterona y también la forma sulfatada para que dé origen al estradiol. Y de la zona definitiva empieza también la producción de corticoides. Y en la parte amarilla tenemos la zona de transición. Ya para la etapa postnatal, a los 6 meses más o menos, tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada, y todavía no vemos la zona reticulada, que empieza más o menos a los 2-3 años a formarse pequeños núcleos celulares que van a empezar luego, que van a formar luego la parte de la zona reticularis, que es la zona productora de los andrógenos. Y por eso es que a los 6 o 8 años, más o menos, es que puede empezar algunas características de los andrógenos, como por ejemplo el olor axilar, un poquito el olor corporal, que puede ser a veces indicios de un adelanto puberal, pero es porque a estas edades ya empieza a formarse esta capita. Bueno, esto es más de la fisiología fetal, lo que tenemos a nivel de la glándula adrenal fetal, a nivel hepático y a nivel de la placenta, ¿no? Entonces, tenemos a nivel fetal adrenal la producción desde colesterol, pregnenolona, la 17-hidroxipregnenolona y también la dehidroepiandrosterona. Mediante una sulfotransferasa se va a formar la parte sulfatada, la forma sulfatada de esta hormona, y a nivel a nivel hepático fetal por la 16-alfa-hidroxilasa se va a formar la 16-alfa dehidroepiandrosterona para que se vaya produciendo el estrógeno, ¿no? Del mismo modo, también vamos a tener directamente desde la glándula adrenal fetal hacia la placenta la producción de DEAs, se traslada, y también para la producción de estrona y el 17-beta estradiol. Entonces eso es lo que vamos a tener, lo que va a ocurrir. Ya una vez en la esteroidogénesis adrenal, nosotros tenemos estas son las enzimas importantes en lo que es el desarrollo de los mineralocorticoides, también de los glucocorticoides, y tenemos acá las enzimas importantes para lo que es el desarrollo de los andrógenos, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente ocurre desde la proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda, que es la proteína STAR, cuando empieza con el clivaje del colesterol, ¿no? Con el metabolismo del colesterol. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre. Esta zona glomerulosa forma parte de un 15% de la masa cortical. La más importante es de la masa de la zona fasciculada, que es productora de los glucocorticoides. Forma el 75% de la masa cortical. Y un 10% de la masa cortical está dada por la zona reticularis, productora de andrógenos. Estas son las características que tenemos de la zona glomerular.
la masa cortical, ya hemos dicho el porcentaje que tiene. La histología son células y núcleos pequeños, como en nidos, produce mineralocorticoide. La hormona característica de la zona es la aldosterona. Tiene activación por la 17 hidroxilasa, no. Produce cortisol y andrógenos, tampoco. Y quien la regula es el sistema renina-angiotensina. ¿Cuál es la función de esta zona? La homeostasis del sodio, del potasio y del equilibrio ácido-base corporal. Regula por la homeostasis del sodio el volumen intravascular y la presión arterial. En el caso de la zona fasciculada, que forma gran parte de la corteza, son células poliédricas con lípidos, ¿no? Son células claras y su producción es de glucocorticoides. La hormona que la caracteriza es el cortisol, aunque también está la 11-deoxicorticosterona, y también produce algunos andrógenos. Sí está activada o sí tiene una activación por la 17 hidroxilasa, sí tiene que ver con la producción, ya lo hemos dicho, de cortisol y andrógenos, y quien la regula es la ACTH. ¿Qué pasa con esta zona? En las últimas semanas de la gestación ocurre la maduración de varios órganos fetales y va a estar la producción de las prostaglandinas para el parto. Entonces tiene que ver con el aumento también esta zona de la glicemia, estimular el transporte de aminoácidos para el metabolismo energético, como la glutamina y la arginina al hígado. Tiene que ver con el catabolismo del glucógeno, el aumento de la lipólisis a nivel de tejido adiposo y la forma de producción tiene un patrón circadiano, ¿no? Ustedes saben bien que es diferente cómo se produce el cortisol en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Produciéndose mucho más en la mañana para tener una disminución en la producción hasta la noche. En cuanto a la zona reticular, tenemos ya el porcentaje que ocupa de la corteza. Las células suelen ser irregulares, aunque un poco compactas, y la producción es básicamente de andrógenos, de los cuales tenemos la dehidroepiandrosterona, la aldeas, la androstenediona, los precursores de testosterona, cortisol y estrógenos. No está activada por la 17 hidroxilasa, produce andrógenos, también puede producir un poco de cortisol y está regulada por la ACTH. En el embarazo, esta zona reticular se encarga del desarrollo, pues por la producción de andrógenos que tiene, de los genitales externos en el embrión 46XY. Los andrógenos suprarrenales que se liberan en la adrenarca van a estimular el vello corporal, en la adrenarca, sobre todo a nivel de la axila y en el área genital, es decir, el desarrollo puberal, gonadal, que tiene que ver con el desarrollo de mamas o el aumento de volumen testicular, por ejemplo, no está, no se va a ver en este caso, digamos, directamente afectado por estos andrógenos, ¿no? Excepto, bueno, en el caso de la testosterona. Pero en el caso de las mujercitas que empiezan la pubertad, tienen que ver los andrógenos suprarrenales en el olor corporal, en el vello, en la axila y en el área genital. El déficit de 21-hidroxilasa es la forma más común de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Más del 90% de los casos de hiperplasia renal congénita son producidos por el déficit de la 21-hidroxilasa, ¿no? Una mutación en el gen que produce la 21-hidroxilasa. Ahí está el problema. Lo que va a ocurrir en estos casos, entonces, es que la deficiencia está a este nivel, por lo tanto, el colesterol sí es degradado a pregnenolona, la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa también degrada a progesterona, pero luego tenemos la deficiencia en el gen de la 21-hidroxilasa, donde ya empieza a limitarse la producción de deoxicorticosterona, corticosterona, aldosterona, pero también tenemos en cuenta que estos puntos que siguen de manera interrumpida hasta la zona fasciculada es donde va a tener su acción y también va a producir una alteración entonces en la producción de cortisona, de cortisol.
Entonces, al ocurrir una alteración a este nivel, lo que va a pasar es que la vía se va a ir por solamente la zona de la pregnenolona hacia 17-hidroxipregnenolona y esto producir 17-hidroxiprogesterona para tratar de ir por la vía del cortisol. Pero al no poderse dar por la deficiencia de la 21-hidroxilasa, entonces la 17-hidroxiprogesterona se va a incrementar, ¿no? Se incrementa y se va a ir hacia la vía de los andrógenos porque va a buscar una vía igual alternativa para degradarse. Entonces se empieza a ver incremento de la pregnenolona y se va hacia la vía de los andrógenos con un incremento de la dehidroepiandrosterona androstenediona, también incremento de la testosterona y si no hay ningún problema con la 5-alfa reductasa, dihidrotestosterona. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Bueno, en el feto o en el producto que es 46XX, el efecto de los andrógenos lo que va a llevar es una clitoromegalia, ¿no? Si es solamente por la parte fenotípica que se puede ver, y en el producto 46XI lo que va a llevar es un macroorquidismo. Eso es por la parte fenotípica. Y por el lado metabólico, lo que va a ocurrir al no existir aldosterona, entonces va a ocurrir una hiponatremia, porque no hay quien active el metabolismo del sodio, y además va a existir entonces una hipovolemia, porque este mecanismo de la actividad de renina-angiotensina-aldosterona va a estar alterado. Y por otro lado, al no existir cortisol, va a haber una hipoglicemia y el paciente va a tener una pobre respuesta a las situaciones de estrés, por lo tanto pone en riesgo su vida. Esta es la fisiopatología que ocurre en la hiperplasia suprarrenal congénita. Sabemos que el feedback negativo, hipotálamo e hipófisis, van a aumentar la producción de la hormona liberadora de corticotropina y la estimulante de cortisol, ¿no? Entonces tenemos esto, al no haber cortisol, hay un incremento de la ACTH a nivel de la hipófisis, hay un incremento de la hormona estimulante liberadora de la corticotropina, y esto va a estimular, va a hiperplasiar las glándulas adrenales, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. La clasificación va a estar dado en realidad por de las distintas formas que existen de hiperplasia adrenal congénita en función del déficit enzimático, ¿no? Entonces tenemos 21-hidroxilasa, 11-beta-hidroxilasa, 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, 17-alfa-hidroxilasa, la enzima STAR, colesterol desmolasa y la P450 óxido reductasa, ¿no? Que en realidad esta es la única que no es de herencia autosómica recesiva y que puede ser una mutación de novo también. Lo importante es tener en cuenta que hay formas pierdesal, y ya hemos dicho que una de las más importantes es la deficiencia de 21-hidroxilasa y por eso es que está la cabeza también. Pero también hay otras formas pierdesal, ¿no? Que la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa y las que son de alteración más alta, lo más cercanos desde el inicio de la activación del colesterol. En cuanto a las formas virilizantes, en las mujeres la 21-hidroxilasa, la 11-beta-hidroxilasa, la 3-beta-hidroxisteroide y la más alta de todas ellas, que es la P450 óxido reductasa. También puede haber una infravirilización en los varones y esta va a estar dado cuando el defecto es en la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, la 17-alfa-hidroxilasa, si ustedes recordarán, estaban para la vía de los andrógenos. Entonces, al haber un bloqueo en la producción de andrógenos, quienes van a salir perjudicados son los productos 46XI, ¿no? El STAR también, colesterol desmolasa y P450 óxido reductasa. Tener en consideración también que existen algunas que van a cursar con hipertensión, como son la 11-beta-hidroxilasa, la 17-alfa-hidroxilasa y la P450 óxido reductasa.
Y en el caso del hipogonadismo hipogonadotropo, como ustedes pueden ver, son las mismas que llevan a la infravirilización en varones. Son las mismas. El diagnóstico hormonal está dado por el estudio de estas hormonas. Para la 21-hidroxilasa, una elevación de la 17-hidroxiprogesterona, con elevación también de ACTH y de la actividad de la renina plasmática. ¿Por qué? Porque también está alterado la vía de la aldosterona, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ahora, por eso es que nosotros tenemos con el tamizaje neonatal el estudio de la 17-hidroxiprogesterona es de gran ayuda para las formas graves, para las formas severas de la enfermedad, ¿no? Luego tenemos también la elevación para la segunda forma, la elevación del 11-desoxicortisol, aumento de la desoxicortisona, aumento de la CTH y hay una disminución, en este caso, la actividad de la renina plasmática. Para el caso de la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, tenemos incremento de la 17-hidroxipregnenolona y aumento de la dehidroepiandrosterona, ¿no? Cada una va a tener una característica, algunas van a ser muy similares, dependiendo de que si actúen en todas las capas o en alguna de las capas de la corteza suprarrenal. Muy bien, esto es la manifestación como se presenta en un casi neonato. Este es un neonato, en realidad 22 días de vida, donde el cuadro clínico más florido va a ser justamente más o menos por esa edad, entre la segunda y la cuarta semana de vida, que se caracterizan por vómitos, diarreas o con hipoactividad, ¿no? Una frecuencia cardíaca en taquicardia, el paciente con 146 por minuto, frecuencia respiratoria, bueno, 28 por minuto, es aceptable para su edad. Temperatura 36, una presión arterial casi un poco en límite, con un peso 3.250. El paciente se ve en un regular estado de hidratación, la piel está hiperpigmentada, como si estuviera bronceado. Los genitales masculinos se ve con un macroorquidismo, lo que no corresponde para la edad del paciente. Y los exámenes de laboratorio, una hemoglobina en 12.4, que por la deshidratación se concentre, es un resultado con deshidratación. Los leucocitos 7.500, linfocitos 65%, segmentados 29%, abastonados 4%, lo que nos habla de un proceso infeccioso probablemente. Plaquetas 340.000, una glucosa en 89, el sodio, la urina en 5.9, creatinina 0.4, sodio 126, potasio 7.6. Y una gasometría con un pH de 7.18, un bicarbonato en 10, un exceso de base menos 12 y un lactato 5.5, ¿no? Entonces tenemos una hiponatremia, una hipercalemia, una acidosis metabólica. Eso es lo que tenemos con este paciente. Esa es la forma habitual en la que se puede presentar una hiperplasia adrenal congénita y ustedes pueden decirme sí, doctora, pero también puede ser cualquier paciente que hubieron algún problema en la parte de higiene y bueno, está haciendo una diarrea, ¿no? Un cuadro diarreico y se deshidrata pues por ser un neonato. Claro, efectivamente. Por eso, si yo tengo un paciente, un neonato que viene con un cuadro de diarrea, un cuadro de deshidratación, debe llamarnos la atención. De todas maneras, si por ejemplo yo encuentro hiperpigmentación, la macrogenitosomía, el macroorquidismo, y hacer los exámenes rápidamente para saber si es que tenemos la elevación del potasio. Habitualmente cuando es una diarrea cae sodio y cae potasio. En estos casos tenemos el sodio elevado, el sodio bajo y el potasio elevado. Entonces, más la hiperpigmentación. Si tenemos el resultado del tamizaje neonatal, rápidamente lo vamos a poder saber, pero si no, igual hay que hidratar rápidamente a estos pacientes y hacer la prueba de la 17-hidroxiprogesterona plasmática si es que no tenemos un tamizaje neonatal
y evaluar el estado de respuesta del paciente a la terapia de hidratación. Cuando es una hiperplasia adrenal congénita por la deficiencia de cortisol, la poca respuesta a la deficiencia de aldosterona, entonces son chicos que no responden ni siquiera a bolos de cloruro. En esos casos, habitualmente a lo que sí responden es a una dosis de hidrocortisona para estrés. En el caso de los neonatos es 25 miligramos. Esta es la forma clásica, pierde sal, ¿no? Debemos de tener en cuenta, por ejemplo, estas formas virilizantes, como vemos en el lado derecho, es una recién nacida, 46XX, en el cual hay una hiperpigmentación marcada de los labios mayores, inclusive parecieran escrotalizados, y la hipertrofia de clítoris que impresiona inclusive un falo. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que evaluar cómo es la escala, cómo es el desarrollo, ¿no? Como lo habíamos mencionado, a las 8 semanas ya empieza a darse los cambios el desarrollo del primordio gonadal y adrenal, ¿no? Se diferencian. Entonces, para la semana 12, lo que es para 46XX, vamos a tener pues se va formando la parte de la vagina, ¿no? Y ya para el nacimiento tenemos el desarrollo de útero, lo que es el desarrollo gonadal interno. Y en cambio para los varoncitos tenemos la diferencia que se va a dar, ¿no? El conducto mulleriano se anula y lo que va a dar origen básicamente va a ser con la uretra primitiva, la formación y los andrógenos van a seguir la vía para el desarrollo pues de los caracteres genitales masculinos, ¿no? Entonces, esta forma virilizante ya también lo hemos visto, que es una forma temprana, las formas tempranas de la hiperplasia adrenal congénita. Entonces, tenemos las formas clásicas y las formas no clásicas. Las formas clásicas en la etapa de recién nacido tienen que recordar básicamente la forma pierde sal y la forma virilizante simple. La forma pierde sal es la forma severa, es la forma que pone en riesgo tanto a varón como mujer. 46XX, 46XI. Igual los pone en riesgo de una deshidratación severa y un shock hipovolémico, ¿no? Son pacientes que pueden tener también falla de medro, ustedes saben que es una pobre ganancia de peso, de crecimiento. La deshidratación, la hiponatremia y la hipercalemia ocurre, acá lo colocan entre 7 y 14 días, pero puede ocurrir inclusive hasta dentro de la cuarta semana de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado a estas edades. La forma virilizante simple, también conocida a veces como la ambigüedad genital, puede haber hasta una virilización completa en las mujeres, y en los varones la hiperpigmentación en la zona genital y la macrogenitosomía. Si ya pasa esta etapa, habitualmente ya no tenemos pues las formas graves, sino podemos tener en la primera infancia un aumento en la velocidad de crecimiento, es decir, niños que crecen muy, muy rápido, son muy, muy altos o altas, ¿no? Puede haber o no una pubarquia precoz, es decir, un desarrollo de vello en la región púbica o también en la región axilar de manera precoz o una pseudopubertad precoz. Entonces, eso también nos debe de llamar la atención cuando nosotros vemos chicos, chicas que son más altos de lo que les corresponde genéticamente. En cuanto a la adolescencia, la etapa adulta, tenemos el hirsutismo, las irregularidades menstruales o la infertilidad como causa de las formas tardías, ¿no? Las formas leves de la hiperplasia adrenal congénita, con un cierre epifisiario precoz, una talla baja adulta y también obesidad. Las formas no clásicas en la primera infancia, lo que comentamos igual, la pubarca precoz, el adelanto de la maduración esquelética, o sea, la edad del hueso, y a nivel de la adolescencia y la etapa adulta, el hirsutismo, las irregularidades menstruales, y a veces puede ser asintomática, ¿no?
sin ninguna molestia. En los varones habitualmente no se va a encontrar ninguna molestia, salvo que lo único nada más puede haber el adelanto de la maduración esquelética y de repente una talla baja adulta. Entonces ya podemos decir que la forma clínica va desde casos leves a formas severas o a la inversa, de formas severas en los periodos tempranos de vida a las formas leves que inclusive puede ser hasta en etapa adulta y va a depender del grado de bloqueo enzimático. Como les había mencionado, para la deficiencia de 21-hidroxilasa, mayormente corresponde al 90-95% de las hiperplasias adrenales congénitas, ¿no? Y en estos casos, la forma clásica, la forma pierde sal o la virilizante, lo que queda de la actividad enzimática suele ser 1 a 2% nada más. Entonces, no son capaces de sostener la producción ni de cortisol ni de aldosterona en cantidades suficientes que puedan al paciente hacerlo responder. En las formas no clásicas pueden haber una actividad enzimática residual de 20 a 60% de la producción. Puede ser sintomática o puede ser críptica, como ya lo habíamos dicho. En este caso, el diagnóstico hormonal está dado por la 17-hidroxiprogesterona basal. En el tamizaje ahora hay nuevos valores, o sea, digamos que tenemos valores de 15 que consideramos de acuerdo también al tipo de técnica que se utilice, ¿no? Para el tamizaje neonatal, pero valores por encima de 100 nanogramos por mililitro son categóricos de enfermedad, de deficiencia de 21-hidroxilasa probablemente. En algunos casos, en las formas no clásicas, suele hacerse el test de ACTH 17-hidroxiprogesterona y pueden, encontrándose valores mayores de 12 nanogramos por mililitro, hablamos de enfermedad. Las otras alteraciones hormonales que podemos ver en la forma pierde sal es la renina plasmática elevada y la relación aldosterona-renina disminuida. El tratamiento ya lo vamos a ver luego en cuanto a las dosis, pero es hidrocortisona, fludrocortisona, que son las deficiencias hormonales que se tienen y lo que se trata es dar el reemplazo de lo que falta al paciente. Suplemento de sal también. Y en el caso de las clitoromegalias, la cirugía reconstructiva para niñas antes de los 2 años. El diagnóstico definitivo es genético molecular del gen que da para la 21-hidroxilasa, ¿no? La 11-beta-hidroxilasa también va a tener una forma clásica, donde lo más característico es la virilización de los genitales externos y la tendencia a la hipertensión. En estos casos, lo que se va a encontrar es un aumento de 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona, que pueden tomarse también de manera basal como post-ACTH. Puede haber un freno del eje renina-angiotensina. El tratamiento es glucocorticoides y en este caso es importante por eso el análisis molecular, porque en estos casos más bien hay que reducir la sal y la cirugía en las niñas también por la clitoromegalia, ¿no? Por eso es importante tener el diagnóstico definitivo, que es el análisis molecular del gen para la 11-beta-hidroxilasa. La 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tiene una forma clásica con insuficiencia suprarrenal y pierde sal. Y además en el XY, una masculinización insuficiente, como ya lo habíamos visto, un hipogonadismo hipogonadotropo, y en la XX una virilización moderada, ¿no? Hay acúmulo de los esteroides de la 17-hidroxipregnenolona, o sea, antes de la 17-hidroxiprogesterona, y la de hidroepiandrosterona también. Y el tratamiento son con glucocorticoides y mineralocorticoides en la forma pierde sal. La 17-alfa-hidroxilasa corresponde al 1% nada más de las hiperplasias suprarrenales congénitas, y en estos casos lo que puede haber es una hipertensión porque hay una inhibición del sistema renina-angiotensina, y la ambigüedad genital variable en el producto XY. En el XX es un fenotipo femenino y hay un retraso del desarrollo puberal y no hay adrenarca. El diagnóstico hormonal, la disminución de los esteroides que son posteriores a la 17-alfa-hidroxilasa. Se incrementa pregnenolona, progesterona, desoxicorticosterona y la misma corticosterona también.
En estos casos, por ausencia em, de la vía para los andrógenos, el tratamiento es el reemplazo de andrógenos, de los estrógenos también, ¿no? Y la corrección quirúrgica. Y la forma lipoidea, que es la más alta de todas, habitualmente todos van a ser genitales externos femeninos porque está alterada la vía de los andrógenos, o sea, todo está completo. Y la forma pérdida salina severa y fatal además, ¿no? Porque todas las vías están alteradas. Hay una elevación marcada de ACTH porque no hay ni andrógenos ni cortisol, también de renina, hay disminución de esteroides suprarrenales y no responde a ACTH exógeno, porque está alterada la activación desde el inicio, el bloqueo es desde el inicio. En estos casos lo que hay que hacer es reemplazo, glucocorticoide, mineralocorticoide, suplemento de sal, reemplazo de estrógenos desde los 12 años y corrección quirúrgica en estos casos, ¿no? Entonces, este es el algoritmo que debe de tenerse en cuenta en el periodo neonatal. Si es una bebita con virilización, con vómitos y deshidratación, o un varoncito con vómitos, deshidratación, hiponatremia, hipercalemia, o que en el tamizaje neonatal haya salido la elevación de la 17-hidroxiprogesterona para la prueba que se realice en el lugar. Entonces, cualquiera de cualquiera de estos tres estados nos hace la sospecha de una hiperplasia suprarrenal congénita y deben de hacerse las pruebas complementarias. Entonces, las pruebas complementarias significa los electrolitos, la glucosa, la función renal, tomar la 17-hidroxiprogesterona plasmática, no tener en cuenta solamente la del cribado neonatal, aunque salga más de 100. De todas maneras, debe de hacerse la prueba plasmática. La 11-beta-desoxicortisol, el cortisol, el DEAS, la androstenediona y la renina. Y obviamente también medir la presión arterial. En el caso de que tengamos las alteraciones del ionograma, es decir, una hiponatremia con una hipercalemia, vamos a buscar nuestra respuesta de la 17-hidroxiprogesterona. Si esta está elevada, es la forma pierde sal de la deficiencia de 21-hidroxilasa. Pero si encontramos todo normal, debemos de buscar otras causas de estas alteraciones del sodio y del potasio. Si tenemos que los andrógenos son los que están elevados y la 17-hidroxiprogesterona está baja, pensaremos entonces en un déficit de 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa. En el caso de que no encontremos alteraciones en el ionograma, pero encontramos una 17-hidroxiprogesterona elevada con andrógenos elevados, pensaremos que es la forma virilizante simple de la 21-hidroxilasa, ya no la pierde sal. Si encontramos que hay disminución de los andrógenos, pensaremos que hay una deficiencia de la enzima inicial del metabolismo del colesterol. Si tenemos una 17-hidroxiprogesterona elevada, la parte del cortisol también elevada, hipertensión arterial y ginecomastia, pensaremos en un déficit de 11-beta-hidroxilasa. Igual, si no encontramos alteraciones en el ionograma, los andrógenos y la 17 están normales, no tiene hiperplasia suprarrenal congénita y buscar otras causas, ¿no? Anomalías ya de la diferenciación sexual en el caso de los bebitos con algunos genitales ambiguos. Es importante que ustedes conozcan los valores de hormonas córtico-suprarrenales según la edad para que también los puedan tener en cuenta cuando tengan alguna sospecha. Ya en el caso del algoritmo postnatal, si yo tengo una niña con clitoromegalia, un niño o niña con una pubarca precoz, con un crecimiento acelerado, avance en la edad del hueso, como les había mencionado, hiperpigmentación o hipertensión, o un niño con macroorquidismo, macrogenitalismo, debemos hacer el estudio de un posible hiperandrogenismo. Y nuevamente, caminamos con nuestra 17-hidroxiprogesterona. Si la encontramos elevada, debemos sospechar la hiperplasia suprarrenal congénita. Si la 17-hidroxiprogesterona está elevada, la 11-beta también, hay hipertensión y ginecomastia, pensaremos en déficit de 11-beta, forma no clásica. Si tenemos la 17, la que está elevada, pensaremos en una forma virilizante simple, una forma no clásica, cualquiera de las dos, pero siempre una vez que se confirmen las elevaciones de estas enzimas,
de estas hormonas, debemos de hacer el estudio genético. El tratamiento es el siguiente. Tenemos tratamientos para niños y tratamientos para adultos. En niños no damos prednisona. En niños damos hidrocortisona porque es más fisiológica. Y damos fludrocortisona para la vía de aldosterona, siempre y cuando que no vaya a haber hipertensión arterial. Y también se da suplementos de sodio, siempre y cuando que no haya hipertensión arterial. Entonces, la dosis para recién nacidos es de 20 miligramos por metro cuadrado día. Se divide en 3 dosis porque es lo fisiológico y luego tenemos una reducción rápida y progresiva. Tratamos de dar la dosis más alta al inicio para simular un poco el ritmo circadiano de la producción de cortisol. Y luego las otras que se dividen pueden ser para tarde y noche. Ya una vez que el paciente está en la dosis de mantenimiento, una vez que se empezó primero en recién nacidos con 20 y luego se va reduciendo, tenemos que nos quedamos entre 10 y 15 miligramos por metro cuadrado, siempre divididos en 3 a 4 dosis, porque es más o menos cómo se produce el cortisol. Y además del tiempo de vida media. Y la fludrocortisona, 0.05 hasta 0.2 miligramos, que puede ser dado entre 1 y 2 dosis al día, y los suplementos de sodio, que pueden ser dados tanto en mil equivalentes como en gramos de sal, ¿no? En gramos de sal, 1 a 2 gramos, o 17 a 24 mil equivalentes por día en la infancia, ¿no? Y también deben de ser varios, idealmente con todas las tomas de leche, para que no haya un rechazo, porque definitivamente si se acostumbran solamente en algunas tomas al sentir el diferente sabor, van a rechazar el sodio. Entonces hay que tratar de darle en todos. Para los adultos ya uno puede dar prednisona, puede dar prednisolona, metilprednisolona, porque uno puede dar más por el tiempo que doy y además porque ya también cerraron cartílago de crecimiento. Entonces, en los casos más de los niños, hasta que no han terminado de crecer, idealmente es hidrocortisona. En cuanto al monitoreo, los glucocorticoides, una vez que se inició el tratamiento, a los 15 días debo de tener un primer control, luego debe ser mensual los primeros 3 meses, trimestral durante el primer año y luego cada 3 a 6 meses en lo sucesivo, de acuerdo también al estado clínico. Y lo ideal es tomar las muestras a primera hora en la mañana. Se toma 17 hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona y hacer la valoración de talla, peso, velocidad de crecimiento, el estadio puberal y la edad del hueso, que puede ser cada 6 meses a 12. En cuanto a la valoración o el monitoreo de los mineralocorticoides y sal, los electrolitos, la actividad de renina plasmática y el monitoreo de la presión arterial. Para las formas no clásicas, si los pacientes son sintomáticos y hay una pubarca precoz, con un avance madurativo, una edad del hueso muy aumentada, con un acné grave o hirsutismo, generalmente en las niñas, dar hidrocortisona a dosis un poco más bajas de las fisiológicas, 5 a 10 miligramos por metro cuadrado día, para reducir el pasaje para la vía de los andrógenos, ¿no? Cada 8 a 12 horas. 17 hidroxiprogesterona y androstenediona deben ser su control, pero principalmente es la talla, el peso, la velocidad de crecimiento y la maduración ósea. En estas formas no clásicas, los pacientes no requieren aumento de dosis en situaciones de estrés, pero en las formas clásicas sí. En las formas clásicas, ante una situación de estrés, hay que dar volumen salino normal, 10 a 20 cc por kilo, por vía endovenosa, para casos de hipovolemia o choque. Tratar la deshidratación, tratar las alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica y hipoglicemia. En el caso de que vayan a tener un estrés leve, por ejemplo, le van a colocar una vacuna, ¿no?, al niño o está con un proceso gripal, es bueno doblar la dosis de la hidrocortisona oral por 3 a 4 días. En los casos de estrés severo, va a tener una cirugía o se ha puesto grave por un trauma, dar hidrocortisona parenteral a dosis basada en la edad cronológica hasta los 6 meses de 10 a 20 miligramos, luego menores de 2 años 25 miligramos endovenoso de hidrocortisona, de 2 a 12,50 y más de 12,100. Y las dosis sucesivas, una vez que doy mi dosis de carga para el estrés, 100 miligramos por metro cuadrado día, que lo divido en 3 a 4 veces, cada 6 horas
y ni bien el paciente sale del cuadro crítico, ya no tiene síntomas de la vacuna, ¿no? Pasó el evento traumático, se disminuye la dosis, ni bien la condición clínica lo permita, ¿ya? Bien, entonces, vamos a, por favor, alguna pregunta que tengan al respecto. Estoy atenta para poderles escuchar. Todo está claro. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, quedamos todo en claro. Cualquier cosa igual me pueden escribir al correo, ¿no? Para que puedan, si necesitan ustedes solventar alguna duda, ¿ya? Muy bien, eso es todo por mi parte. Ya va a empezar su otra clase también. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.